esquina. Seguimos transitando 2:20 de la tarde. Qué bueno es estar aquí para poder hablar un poco más, arrojar luz con un tema que para muchos puede ser común, para otros realmente no, cuando hablamos de la palabra de Dios. Porque aunque usted no lo crea, la vida no se trata ni de ti ni de mí, sino de darle gloria a Dios en cada segundo de nuestro existir, como es la Navidad, cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo. Y para hablar de este tema, comparte con nosotros el pastor Moisés Gómez. Gracias, Anabel, por la invitación y de verdad que es un gozo poder compartir todo el elenco de aquí del programa Transitando, y es de mucha alegría poder compartir ahora en este setting, en este escenario donde ya no estás como una opositora a la verdad, sino como una promotora de la verdad. Y como tú decías fuera del aire, 3 años voy, sí, como decía fuera del aire, la verdad es que es un cambio que solamente Dios produce. Amén. Y aún más plausible es el hecho de traer el tema, el enfoque de la Navidad, desde una perspectiva bíblica ante una sociedad que rechaza todo lo que tiene que ver con la Biblia y todo lo que tiene que ver con Dios, tristemente. Y poder reflexionar sobre la verdad de la Navidad a la luz de la Biblia, creo que puede ser algo significativo en oídos de aquellos que tienen un corazón para escuchar. Yo creo que tú has sido un testimonio de la obra de Dios en tu vida. Amén. Como tú decías en el live, cuando estaba compartiendo, la verdad es que solamente Dios puede producir el cambio de ser una persona opositora al Evangelio a ser una persona que proclama el Evangelio. Y eso lo vemos en la Escritura más de una vez. Sucedió con el apóstol Pablo, quien anteriormente era Saulo, era un perseguidor de la iglesia, y cuando tiene un encuentro con Cristo, pues se convierte sencillamente en un promotor de las verdades de Cristo. Y eso sucede con todo el que se encuentra con Cristo. Y hoy hablaremos de eso. Y yo creo que hablar de la Navidad y su propósito nos puede dejar en esta etapa, en este momento en que nos encontramos. Si el programa logra que una persona reflexione y se torne al verdadero propósito de la Navidad, yo creo que el programa cumplió su objetivo. Vuelvo y te presento para la gente del live. Estamos compartiendo con el pastor Moisés Gómez. Y vamos a hablar de la Navidad para aquellos que se están uniendo al live en este momento. Estamos en el live de @Transitando Radio y en el mío, Anabel Alberto. Así que, Moisés, continúa. Bueno, Mariel quiere decir algo. Bueno, dice Mayra Romero 1, que nos escribe desde Chile. La Navidad en Chile es en verano y Santa llega en dicha época. Nosotros discutíamos ayer de la Navidad y Anabel decía que Jesús nació en julio y que la Navidad más o menos es una celebración pagana. Okay. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, la verdad, lo primero que tenemos que saber es que Jesús no nace en esta época, y no nace en esta época por una realidad. Diciembre, el 24 de diciembre no nació. Si nosotros usamos la Biblia como la autoridad y la principal fuente histórica la Biblia es la principal fuente histórica que recoge los hechos de Cristo. Hay otras fuentes históricas escritos por historiadores romanos como Plinio el Joven, Josefo, Tácito, historiadores de la época que recogen también algunos de los hechos de Jesús. Pero la Biblia es la principal fuente. La Biblia da datos que nos pueden ayudar a descifrar la época. Hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes lo conocen, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Exacto. Solamente Mateo y Lucas recogen los acontecimientos del nacimiento de Cristo. Lucas, que es un historiador y también médico, hace un levantamiento histórico y cronológico de los hechos. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 en adelante, en el versículo 1 al 8, tú vas a encontrar que la Biblia dice que César Augusto, un emperador romano, mandó y ordenó un censo. Está registrado en los anales históricos de Roma. Un censo, el primer censo. Recuérdate que Roma era muy fuerte conquistando imperios y territorios, y había llegado a conquistar este también. Así que ellos tenían un emperador romano y él había ordenado este censo, lo que hace que todo el mundo se mueva justamente a Belén. ¿A qué? A censarse, a contarlo. Claro. ¿Quiénes se movieron? José y María. ¿De dónde eran José y María? De Galilea, de Nazaret. Por eso a Jesús le decían de Nazaret, un Galileo. Pero Jesús nace en Belén. Dios ordena este censo y se tienen que trasladar José y María con la barrigota, y María entonces da a luz en un pesebre. ¿Por qué? Porque la posada estaba llena. Es decir, no había habitación en los hoteles, para ponerlo de una forma sencilla. Como no había habitaciones, ¿dónde terminan? En un pesebre. ¿Por qué no había habitaciones? Por el censo. Todo el mundo estaba en Jerusalén y en Belén.
¿Qué sucede? Algunos aspectos que debemos considerar. Primero, en esta época del año se hace un clima que no favorece a que el censo se hiciera. Por lo tanto, el censo se registró en una época que no era esta. Es lo primero. Lo segundo, el mismo Evangelio de Lucas, en el versículo 8 en adelante, dice que los pastores cuidaban las ovejas, los rebaños, al aire libre. Difícilmente en esta época se podía cuidar las ovejas. De hecho, el clima no lo permite ni lo favorece. Entonces, ¿qué sucede? Hay otro factor más que nos dice que no fue en esta época, para ser un poco más preciso. Si tú recuerdas, uno de los acontecimientos que suceden es que Juan el Bautista, su papá, llamado Zacarías, él ministraba en el templo como sacerdote. Y él pertenecía a un grupo que se llamaba, del grupo de Abdías. Ese grupo le tocaba como la octava ronda. Y él estaba ahí. Recuérdate que el ángel se le aparece. Él era mayor, no podía tener hijos. Y le dice, tu esposa va a quedar embarazada también. Y él dice, ¿cómo? Pero era Juan el Bautista, que llevaba 6 meses mayor que Jesús. ¿Qué sucede? La época donde él estaba ministrando era junio en el calendario hebreo. Junio en el calendario hebreo, que viene siendo septiembre-octubre en el calendario nuestro grecorromano. Entonces, todos esos componentes que arroja el libro de Lucas, componentes geográficos, históricos, dan a denotar que no fue en esta época. ¿Por qué el 25? Pero fue entonces para nosotros para septiembre. Septiembre-octubre. Eso es Navidad, pastor. No. Nosotros ponemos arbolito. Yo creo que la única Navidad que empieza en octubre es aquí. Pero el clima no era... No el mismo que el de nosotros. Sí, no. Y además hay otro factor que nosotros tenemos que saber. Esto está sucediendo porque se están cumpliendo unas profecías que fueron dadas 700 años antes. ¿Cuándo cambiamos el 25 de diciembre? Que se la pregunta. Porque nosotros heredamos la historia. Y por eso yo creo que todo ser humano tiene que ser un historiador hasta cierto punto, amateur, investigar las celebraciones, nuestros orígenes. Es justamente en el siglo IV, Constantino, Constantino I, este emperador, que dicen que se convirtió y trató de unificar, y es quien más unifica el gobierno y la iglesia, es quien logra entonces, en su interés de seguir conquistando otras naciones, que muchas de estas fiestas se unieran como parte de la celebración cristiana. Y una de ellas era esta. Esta originalmente se celebraba al dios Frey o dios del sol. Entonces, pero con la entrada de Constantino y querer cristianizar a estas naciones, pues se empezó a celebrar lo que era el nacimiento de Jesús.